tal amigos? Bienvenidos a Sensor UABC. En esta ocasión compartiremos un programa muy importante donde conoceremos datos valiosos sobre la Facultad de Odontología Campus Tijuana. Un poco de su historia y la importante labor que realizan al brindar servicios dentales tanto a niños como a adultos. Además conoceremos temas muy importantes acerca de la odontopediatría, así como recomendaciones sobre cómo cuidar nuestra salud bucal. Así que comencemos con Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Hola, mi nombre es Aide Gómez Llanos Juárez, directora de la Facultad de Odontología Campus Tijuana. La Facultad de Odontología desde el mes de marzo tuvo que suspender sus actividades en las clínicas de enseñanza, tanto de licenciatura y posgrado, debido a la contingencia por COVID-19. Es parte importante de la formación de los odontólogos, la práctica y la atención a pacientes. Debido a esto se desarrolló un programa para la reanudación de las actividades en clínicas y esto únicamente fue posible en los programas de posgrado en donde nuestros alumnos son odontólogos titulados. Este protocolo se realizó con un equipo de médicos y odontólogos que forman parte de nuestra unidad académica y fue autorizado por la Secretaría de Salud. Soy la maestra Betsabe de la Cruz Corona, soy la coordinadora de especialidad en odontología pediátrica. El retorno a las clínicas ha sido siguiendo las medidas de la Organización Panamericana de la Salud, siguiendo los lineamientos y protocolos de lavado de manos, equipo de protección personal y la atención a pacientes bajo las medidas de bioseguridad. Estamos atendiendo pacientes de urgencia, aquellos pacientes que traen dolor por diversas circunstancias, pacientes que no se les pudo terminar su tratamiento debido a la pandemia, que se suspendieron estos tratamientos en el mes de marzo y estamos retomando estos tratamientos. Los protocolos que estamos tomando actualmente debido a esta misma pandemia, pues tenemos el filtro sanitario que está instalado afuera de nuestro edificio de posgrado, con la toma de temperatura, la proporción de gel a todos los que entren al edificio y tenemos un señalamiento para que cada persona que suba a esta área de la clínica pueda tener un camino sin tener que estar pasando donde están más pacientes de otras clínicas. Los estudiantes, como pueden ver también, están utilizando pues sus protectores, caretas, están utilizando su cubrebocas N95. Además tenemos ahorita nuestro uniforme cambió, estamos utilizando ese tipo de batas como también lo tienen los estudiantes, que podemos utilizar cualquier tipo de antiséptico, desinfectante en la ropa, podemos aplicárnoslos también para protección para nosotros. Estos programas que se reactivaron son el programa de la especialidad en endodoncia, el programa de especialidad en odontopediatría y el programa de especialidad en ortodoncia. Cada uno de ellos realiza diversas actividades, pero para esta contingencia y reactivación únicamente se están realizando tratamientos de urgencia. Pacientes con dolor, pacientes pediátricos que tienen dolor, aumento de volumen, y darle seguimiento a aquellos pacientes que tienen algún aparato ortodóntico. El proceso para recibir a los pacientes comienza desde que hacemos las citas. Es un proceso nuevo que se implementó para evitar aglomeraciones aquí en la sala. Ya no tenemos sala de espera, se quitaron las bancas, todo esto con el fin de que no tengamos pacientes en recepción. El paciente se comunica conmigo y aquí mediante un archivo que manejamos, gestionamos las citas y solamente confirmamos el día que van a venir. La Facultad de Odontología se caracteriza por la atención que se da a la comunidad y cumpliendo y siguiendo con esta gran labor que realizamos,
es que se le dio continuidad a las clínicas. Seguimos atentos a las instrucciones de la Secretaría de Salud, al semáforo epidemiológico, pero estamos conscientes de la gran labor que realizamos como cimarrones. Por eso es que nos seguimos preparando y están nuestras puertas abiertas para todos aquellos que requieran la atención odontológica. La Facultad de Odontología Tijuana, a 47 años de su fundación, ha podido dar a la Universidad Autónoma de Baja California y a la comunidad baja californiana muestras de su gran calidad académica y sentido de compromiso social. La intensa labor social, desarrollada por sus estudiantes, docentes y personal administrativo en las clínicas de atención odontológica, han permitido disminuir en forma importante los problemas de salud bucal. Sus fundadores, en aquellos años, jóvenes profesionistas que con gran energía trabajaron, fueron la piedra angular que ha permitido consolidar la hoy reconocida Facultad de Odontología Tijuana. Estos cirujanos dentistas, fundadores de nuestra unidad académica, fueron Mario Acosta Cuevas, José Tomás Álvarez López, René Andrade Peterson, Fermín Barajas Márquez, Alberto Contreras Sánchez, Fernando Criollos Flores, Fernando de Soto Márquez, Hugo León Alba, José Luis López Cárdenas, Enrique Martín del Campo Casillas, José Manuel Mondaca, Conrado Noriega Martínez, Fernando Ortegón Morales y Alfredo Simizu Nevares. La Escuela de Odontología Tijuana se aprueba en Consejo Universitario el 16 de junio de 1973. Siendo las 10:30 horas del día 28 de enero de 1974, el rector ingeniero Luis López Moctezuma, acompañado del director de la Escuela de Medicina Mexicali y otras personalidades, inauguró el inicio de los cursos de la nueva Escuela de Odontología en el campus Tijuana. Sus primeros maestros fueron la doctora Laura Leticia Gallo, el doctor Iván de la Selva y el doctor Antonio Barreiro. En los inicios de las actividades académicas, no se contaba con suficientes espacios, por lo que sus fundadores prestaron sus consultorios y hasta su instrumental. Un plan de estudios diferente al plan tradicional, que en su momento resultaba audaz y avanzado, fue el llamado Sistema Modular, el cual dio inicio en el año 1974 y finalizó en 1986. El Colegio de Cirujanos Dentistas contaba con un consultorio en el Centro Urbano 7076, con 2 equipos donados por el Dr. Manuel Toro Serna e instalados por el Club Rotario La Mesa. Dichas instalaciones fueron cedidas a la Escuela de Odontología. La universidad, ante la apremiante necesidad de ampliarse, construyó el edificio número 4, el cual se compartió con la Escuela de Medicina, donde se contó con la instalación de una oficina administrativa más amplia, un laboratorio de radiología, un laboratorio de prótesis y la clínica E. El Centro de Higiene Escolar, situado en la Escuela Miguel F. Martínez, prestó un espacio para la instalación de 8 equipos para atender la demanda infantil de la comunidad en 1976. El Project Concern contaba con 2 equipos dentales. Posteriormente, el espacio físico fue donado a la Escuela de Odontología. La Clínica Obrera es la primera clínica construida por la universidad en un espacio propio, que se compró ex profeso para tal fin en 1977. La Penitenciaría del Estado solicitó a la Escuela servicios dentales para los internos, para lo cual se adaptó un espacio físico, donde se dio servicio durante 5 años. En 1978 egresa la primera generación de la escuela con un total de 54 alumnos. En 1981, la universidad construyó para la Escuela de Odontología los edificios identificados como número 9 y número 10. En este último actualmente se encuentra la dirección. En 1983 se construyó la Clínica A, en lo que ahora es el Trébol, y vino a reforzar las instalaciones. En 1985 se le anexa la Clínica B, asignada a operatoria dental exclusivamente. Un hecho trascendental para la Escuela de Odontología sucedió en 1985, cuando un convenio con la Universidad de California, en Los Ángeles, y la Universidad Autónoma de Baja California unieron esfuerzos para la creación de la maestría en Biología Oral. El establecimiento de esta maestría dio origen para que la categoría de la unidad académica
cambiara de escuela a facultad. En 1988, nace el programa de especialidad en odontología pediátrica. En 1990 la Universidad y Pronasol Solidaridad efectuaron un convenio para establecer una clínica de servicio popular, seleccionándose para ello la zona del Florido. En 1991 se crea el programa de especialidad en endodoncia. En 1997 se remodelaron las oficinas administrativas para dar lugar al laboratorio de cómputo. En ese mismo año se crea el programa de especialidad en ortodoncia. En 2004 se otorgan las instalaciones de la Colonia Juárez, anteriormente llamada Preparatoria 2 de la UABC, para convertirse en el Centro Universitario de Postgrado e Investigación en Salud, CUPIS, donde se concentraban los programas de especialidad de odontología pediátrica, endodoncia y ortodoncia. Debido al aumento de matrícula y la necesidad de mayores espacios, en 2012 se construye un nuevo edificio, al que se le asigna el nombre de Forjadores, como un reconocimiento a los jóvenes entusiastas, que iniciaron con el proyecto de la Facultad de Odontología, en el cual se encontraban 2 clínicas de atención odontológica, aulas y laboratorios para la etapa básica. Para concentrar las actividades de licenciatura y posgrado, se tomó la decisión de traer de nuevo a los posgrados a la unidad Otay, convirtiendo el edificio Forjadores en el ahora edificio de posgrado. Derivado de esto, para poder atender a la matrícula de licenciatura, se le asignó a la unidad académica los edificios 3G y 3H. Desde su inicio hasta estos días, la razón de ser de la Facultad de Odontología son sus alumnos, buscando siempre fortalecer las acciones encaminadas a formar cirujanos dentistas competentes, con un fuerte compromiso social y ética profesional, capaces de enfrentar los retos que les plantea el entorno, y con el firme propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Somos la doctora Ilse Bojorquez y Evelyn Aguilar, especialistas en niños, y queremos hablarte sobre la salud bucal de los más pequeños. ¿Qué es un odontopediatra y qué servicios maneja? Un odontopediatra es un dentista especializado en el cuidado bucal de los más pequeños. Te ayuda a cuidar, prevenir y corregir problemas bucales. Conoce las necesidades de cada paciente para un trato especial. Atiende a bebés, niños y te acompaña en tu desarrollo hasta la adolescencia. Crea hábitos positivos para su futuro. Y recuerda acudir a tu odontopediatra. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. ¿Sabes qué ocasiona una caries dental? La Organización Mundial de la Salud ha definido la caries dental como un proceso ocasionado por múltiples factores, entre ellos el consumo de azúcar, y siendo el más importante, la falta de higiene dental o la mala técnica de cepillado. Hola, ¿qué tal? Soy Selena Giselle Mora Becerra, especialista en odontología pediátrica, y voy a hablarte sobre un tema muy importante, tu salud bucal. ¿Sabías que no siempre la caries dental se presenta como un diente oscuro? La caries comienza como un proceso de desmineralización, ocasionado por los ácidos de las bacterias que quedan alojados en los restos de comida, atrapados en la superficie del diente cuando no nos cepillamos adecuadamente. La primera aparición de la caries es como una mancha blanca, que si no es tratada a tiempo, progresará a una cavidad, adquiriendo la apariencia que ya todos conocemos. ¿Sabías que una caries como mancha blanca aún se puede detener? Por eso es importante realizar una visita al odontopediatra. Nosotros te ayudaremos detectando la caries dental de manera temprana. Mejoraremos la técnica de cepillado y uso del hilo dental. Y además, te orientaremos en la selección de la pasta dentífrica más adecuada a las necesidades de tu pequeño. Y no olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede ser la diferencia entre una dentadura y sonrisa sana contra un problema de salud bucal. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. ¿Sabes que la higiene oral puede evitar la caries dental? Una de las causas más comunes del desarrollo de caries dental
es la falta de un buen cepillado y la falta de uso de hilo dental. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que debo seguir? Hola, ¿qué tal? Soy Lizeth Leiva, especialista en odontología pediátrica, y voy a hablarte sobre un tema muy importante de tu salud bucal. ¿Cómo debo realizar el cepillado dental? El cepillado dental se realiza con una frecuencia de al menos 2 veces al día, con un tiempo mínimo de duración de 2 minutos. Es muy importante prestar especial atención al cepillado nocturno. En el caso de los más pequeños, será llevado a cabo por los padres o cuidadores del niño, y se recomienda que el cepillado sea asistido hasta los 8 años de edad. ¿Cuáles son las recomendaciones para elegir el cepillo dental? En el caso de los pequeños, el cepillo dental debe de ser de cerdas suaves y de tamaño acorde a la edad del niño. Es importante saber que el dedal no cepilla los dientes ni los limpia, solo sirve para masajear las encías, ya que sus cerdas son de plástico. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de pasta dental? La Organización Mundial de la Salud recomienda el cepillado con pasta dental que contenga al menos 1000 partes por millón de flúor, o 0.22%, desde la erupción del primer diente aproximadamente a los 6 meses de edad, ya que las pastas de menor concentración de flúor no aportan un efecto anticaries. La cantidad de pasta dental utilizada varía dependiendo la edad del niño. En niños de 1 a 8 dientes, se utilizará la cantidad de pasta correspondiente a medio arroz crudo. Cuando comienza la erupción de las primeras muelitas, se aumentará la cantidad de pasta equivalente a un grano de arroz crudo completo, hasta que el niño cumpla 3 años. Y en niños de 4 años en adelante, se utilizará la cantidad del tamaño de un chícharo. ¿Cuándo podemos usar el hilo dental? Se recomienda iniciar el uso del hilo dental cuando 2 dientes o muelitas se encuentran juntos, para limpiar correctamente esta zona al menos una vez al día. La falta de uso de hilo dental tiene como consecuencia la aparición de lesiones de caries que por lo regular son difíciles de detectar hasta que aumentan de tamaño o causan dolor. También pueden presentarse inflamaciones de las encías y mal aliento, ya que no se está removiendo por completo los restos alimenticios. El uso de flossers son una excelente opción debido a su practicidad y la variedad de colores, sabores y presentaciones de diversos personajes que se pueden encontrar en el mercado, lo cual motivará a los niños en su utilización. ¿Cómo podemos asegurarnos de que hemos eliminado toda la placa dentobacteriana de los dientes? La placa dentobacteriana es la combinación de restos alimenticios y las bacterias que se adhieren a los dientes y que es responsable del desarrollo de caries y problemas en las encías. Esta placa suele ser incolora, por lo que se dificulta su eliminación correcta. El uso de pastillas reveladoras de placa ayuda a identificar las áreas donde no se logró limpiar por completo después del cepillado y uso de hilo dental, o bien pueden ser utilizadas antes del cepillado para teñir la placa y facilitar la limpieza. Los pasos para realizar un correcto revelado de placa dentobacteriana son los siguientes. Se mastica la pastilla reveladora durante 1 minuto y se mezcla con la saliva de la boca. Después, se agita la saliva por toda la boca durante 30 segundos y se escupe. Para finalizar, se pasa la lengua por todos los dientes para lograr que se tiña toda la placa y se enjuaga con agua. Si no consigues las pastillas reveladoras, puedes fabricar tu propia solución reveladora diluyendo 3 gotas de colorante vegetal en una cucharada sopera de agua potable y se realiza el enjuague con esta solución durante 30 segundos. Y no olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede ser la diferencia entre una dentadura y sonrisa sana contra un problema de salud bucal. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana. Según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, recomienda que el inicio de la lactancia materna sea inmediato, en la primera hora de vida y que dure por lo menos los 6 primeros meses. Si por decisión de la madre o por indicación médica no se puede seguir con la lactancia materna, se puede optar por la lactancia artificial, pero se sugiere llevar a cabo las siguientes recomendaciones. El biberón deberá contener solamente leche, no deberá agregarse azúcares, ya que esto aumenta que el paciente pueda presentar lesiones cariosas.
A partir de la salida del primer diente, no es recomendable que el bebé se quede dormido con el biberón. Se deberá lavar sus dientes después de la erupción del primer diente y sobre todo antes de acostarlo. El biberón deberá abandonarse en el primer año de vida. Acude con tu odontopediatra desde tu embarazo o en cuanto erupcione el primer diente de tu bebé. El especialista te dará herramientas y te apoyará a fortalecer la salud de tu hijo. Y no olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede ser la diferencia entre una dentadura y una sonrisa sana contra un problema de salud bucal. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Los traumatismos dentales se presentan frecuentemente en la infancia. Esto por varios motivos, como pueden ser caídas al momento de estar jugando, practicando algún deporte, etc. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Leticia Terán, especialista en odontología pediátrica y voy a hablarte sobre un tema muy importante sobre tu salud bucal. Es importante conocer los pasos para actuar ante un traumatismo dental y favorecer a la atención a tiempo del niño. Paso 1. Primeramente debemos mantener la calma y tratar de tranquilizar al niño. Paso 2. Controlar que el niño respire bien y evaluar la gravedad de la situación. Paso 3. Revisar con cuidado la boca y el área afectada. En caso de haber sangrado, limpiar con agua y un pañuelo. Paso 4. Aplicar paños fríos y hielo de forma intermitente en el área afectada. Paso 5. Si un diente se quiebra y se puede recuperar el fragmento, se debe conservar y llevarlo al odontólogo pediatra. Paso 6. En caso de que el diente sea un diente de leche, este no debe reimplantarse. Paso 7. Por lo contrario, si es un diente permanente, se debe de tomar por la corona del diente sin tocar la raíz y llevarlo a la atención dental. Y paso 8. Dirigirte de inmediato al odontólogo pediatra. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en especialidad en odontología pediátrica o ABC Tijuana. Quizás has escuchado alguna de las siguientes frases sobre la salud oral de tu pequeño. Ay, no te preocupes, no es necesario que lo lleves al dentista, solo si tiene dolor o no te deja dormir en la noche. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Reyes, especialista en la salud oral de tu pequeño, y quiero hablarte de un tema de salud muy importante. Acompáñame y revisémoslos juntos y descubramos los mitos y realidades de la consulta dental infantil. Lo que acabamos de escuchar es uno de los mitos más comunes, pero en realidad la primera consulta dental puede ser realizada después de la aparición del primer diente en boca. Esto ayudará a que tu pequeño se sienta más confiado con nosotros y desarrollemos juntos hábitos de higiene oral. Esto para evitar problemas a futuro como la caries y el dolor. Además, el hecho de que tu pequeño no presente dolor no necesariamente indica que no tenga algún problema de salud oral. Existen muchos problemas de la boca de tu pequeño que pueden no presentar dolor y sin embargo dañar su desarrollo. Por ejemplo, los problemas en las encías, los problemas de la mordida y algunas lesiones cariosas pequeñas. Y no lo olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede ser la diferencia entre una boca sana y problemas de salud oral. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en especialidad en odontología pediátrica o ABC Tijuana. Mi nombre es Lucrecia Arzamendi Cepeda. Me encuentro como responsable en el programa de odontología pediátrica de la materia de quirófano. Quiero comentarles que la anestesia general constituye una valiosa herramienta, especialmente para tratamientos que requieren un elevado grado de cooperación. Si en algún caso fuera necesario el tratamiento dental con anestesia general, el odontólogo o pediatra conoce las técnicas adecuadas para que este procedimiento resulte prácticamente indoloro y seguro, realizando posteriormente los tratamientos previstos para nuestros pacientes. A continuación, les daremos una guía
de lo que es necesario para que estos pacientes puedan ser atendidos bajo anestesia general. De acuerdo con la Academia Americana de Odontología Pediátrica, la anestesia general está indicada en niños no cooperadores debido a la falta de madurez psicológica o emocional, discapacidad física o mental, pacientes no cooperadores ansiosos, niños o adolescentes no comunicativos. El uso de la anestesia general podría proteger el desarrollo psicológico o emocional en pacientes que requieren un tratamiento dental integral de forma inmediata. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Valentina Ceja Pérez, especialista en odontología pediátrica, y hoy voy a hablarte sobre un tema muy importante sobre tu salud bucal. La evaluación ambulatoria se realiza de la siguiente manera. El paciente es referido con el anestesiólogo para la consulta preanestésica. El anestesiólogo realiza la valoración. Se solicitan exámenes complementarios. Además, de ser necesario, se realizan interconsultas con otros especialistas. Y no lo olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede hacer la diferencia entre una dentadura y una sonrisa sana contra un problema de salud bucal. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana. Hola, un saludo a todos. Soy la doctora Betsabe de la Cruz Corona, coordinadora del Programa de Especialidad en Odontología Pediátrica de la Facultad de Odontología Tijuana por la Universidad Autónoma de Baja California. Y les daré la información respecto a la atención odontológica en la clínica de posgrado. La atención que brinda el programa de especialidad se enfoca en pacientes pediátricos, bebés, niños y adolescentes. Nuestra clínica cuenta con atención especializada en clínica del bebé, clínica del adolescente, atención a pacientes con discapacidad y bajo anestesia general. Además, clínica de ortopedia y ortodoncia. Nos ubicamos en Avenida Universidad 14418, Parque Industrial Tijuana, dentro del campus UABC en el edificio 3F. Los horarios y días de atención son lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para ser atendido en nuestras instalaciones, deberás generar una cita al número 664-979-7500, extensión 55233. Con gusto, nuestro personal brindará los espacios disponibles para la atención dental infantil. Es importante que al generar tu cita nos proporciones los siguientes datos: nombre de paciente, edad y si presenta algún antecedente médico. Recuerda que la atención dental oportuna genera una salud bucal y sonrisas sanas en los pacientes pediátricos. Te esperamos. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Muchas gracias por continuar hasta el final con nosotros. A nombre del área de producción audiovisual, por la realización de estos contenidos, a la doctora Aide Gómez Llanos, directora de la facultad, así como a la doctora Lucrecia Arzamendi Cepeda, por la coordinación de las doctoras especialistas en el área de odontología pediátrica, y a la maestra Betsabe de la Cruz Corona por su apoyo brindado. Te invitamos a seguir nuestra próxima transmisión de Sensor UABC, en donde compartiremos una serie de contenidos muy especiales y otros datos del quehacer universitario. Estamos rumbo a la temporada 20. ¡Hasta pronto!